La mayoría de las personas nunca se harán ricas porque la sociedad no está diseñada para hacer rica a la mayoría. Está diseñada para mantener a la mayoría productiva, obediente, esperanzada y reemplazable. El trabajo duro es el relato moral que se entrega a los pobres para que no reconozcan el apalancamiento. El trabajador vende tiempo, los ricos compran sistemas. Un cuerpo dispone de 24 horas. El capital no duerme. A la mayoría de las personas se les entrena para sobrevivir, no para poseer. La escuela enseña obediencia. La religión, en muchos casos, santifica el sufrimiento. La cultura romantiza la lucha. Los empleadores recompensan la lealtad con el dinero justo para retrasar la rebelión. El dinero no se gana principalmente, se posiciona, fluye hacia la propiedad, la escasez, el acceso, la proximidad, la atención y el poder. El esfuerzo importa, pero solo después de la posición. Un hombre que cava con sus propias manos puede trabajar más duro que un banquero, pero el sistema no paga el agotamiento, paga el control. Los pobres creen que los ingresos son el juego. Los ricos saben que los activos son el juego. Los pobres preguntan, ¿cuánto gano? Los ricos preguntan, ¿qué poseo que genera dinero sin depender de mí? La mayoría de las personas no está psicológicamente preparada para la riqueza, porque la riqueza exige desafiar la programación social. Debes tolerar ser malinterpretado, envidiado, juzgado y temporalmente aislado. La mayoría prefiere ser aceptada por la multitud antes que escapar de ella. La sociedad funciona a través de la ansiedad por el estatus. Las personas compran símbolos antes que libertad. Financian la apariencia del éxito y lo llaman vida. Compran respeto de desconocidos mientras venden silenciosamente su futuro. La verdad más dura es esta. La pobreza no es solo la falta de dinero, también es una forma de ver el mundo. Enseña horizontes temporales cortos, gasto emocional, miedo al riesgo, dependencia de la aprobación y resentimiento hacia quienes lograron escapar. Al capitalismo no le importa lo cansado que estés, no le importa la pureza de tu corazón. Recompensa la negociación, la propiedad, el momento adecuado, la asimetría y el poder. La moral puede consolarte, pero el apalancamiento es lo que te paga. La mayoría de las personas no se hará rica porque está demasiado ocupada siendo un buen empleado, un buen consumidor, un buen seguidor y un buen miembro de la tribu. Confunden la aprobación social con el progreso. La máquina no necesita que todos sean ricos, necesita que la mayoría siga creyendo que todavía tiene una oportunidad. La esperanza es la forma más barata de control social. Y, sin embargo, incluso después de comprender todo esto, algo aún más oscuro aparece debajo. Porque en el momento en que las personas se dan cuenta de que el sistema no es justo, muchas de ellas comienzan a idolatrar la riqueza todavía más, no menos. Dejan de creer que el dinero es útil, empiezan a creer que el dinero es la salvación. Y ahí es donde comienza el colapso psicológico, porque ahora el dinero ya no es una herramienta para sobrevivir, se convierte en una prueba de valor, la prueba de que importabas, la prueba de que ganaste, la prueba de que tu sufrimiento significó algo. Puedes verlo en el agotamiento reflejado en los rostros de la gente. No un agotamiento físico, un agotamiento existencial. El agotamiento de tener que demostrar constantemente tu valor en un mundo que mide a los seres humanos por su productividad, visibilidad y relevancia económica. La gente ya no pregunta, ¿estoy vivo? Pregunta, ¿me estoy quedando atrás? Y la sociedad moderna ha perfeccionado esta inseguridad. Cada pantalla es una máquina de comparación. Alguien más joven, alguien más rico, alguien más feliz, alguien más atractivo, alguien más libre. Los seres humanos nunca fueron diseñados psicológicamente para compararse con millones de personas cada día, pero ahora lo hacen incluso antes de desayunar. Y lenta, silenciosamente, el sistema nervioso empieza a quebrarse. No de forma dramática, en silencio. Las personas se vuelven ansiosas sin saber por qué. Se sienten vacías sin comprender qué desapareció. Inquietas incluso cuando descansan. Porque la mente humana no puede distinguir entre el peligro físico y la irrelevancia social.
para el cerebro primitivo, la exclusión alguna vez significó la muerte. Ahora la exclusión se parece a ser ignorado en Internet, a quedarse atrás económicamente, a ser una persona común. Por eso millones de personas pasan su vida intentando escapar de la sensación de ser invisibles, no porque sean codiciosas, sino porque tienen miedo. Miedo de que su vida pase sin dejar huella, miedo de morir sin ser reconocidas, miedo de no haber sido nunca realmente importantes. Y la riqueza parece resolver todo eso. El dinero genera atención, la atención genera valor percibido, el valor percibido genera un alivio temporal, pero el alivio temporal no es paz. Por eso algunas personas ricas siguen acumulando mucho después de haber asegurado su supervivencia. Nunca se trató de sobrevivir. Se trataba de una compensación psicológica. Un niño que se sintió impotente se obsesiona con el control. Un hombre que se sintió rechazado se obsesiona con el estatus. Una mujer que se sintió ignorada se obsesiona con la perfección. Una persona insegura se vuelve adicta al logro porque el logro silencia brevemente su autodesprecio. Por un instante. Solo por un instante. Luego el silencio regresa. Y esta es la parte que la sociedad rara vez admite. Muchas ambiciones no son sueños, son heridas con objetivos. Eso no convierte la ambición en algo malo, pero cambia por completo su significado, porque un ser humano puede pasar 20 años escalando hacia algo sin darse cuenta de que en realidad está huyendo de otra cosa, huyendo de la vergüenza, de la insignificancia, de las humillaciones de la infancia, del miedo a depender de otros, del terror a ser alguien común. Y el capitalismo moderno sabe cómo monetizar cada uno de esos miedos. Vende confianza a los inseguros, lujo a los invisibles, productividad a los ansiosos, desarrollo personal a los emocionalmente agotados. Incluso la rebeldía se convierte en un mercado. Incluso la individualidad se convierte en una marca. La gente dice que quiere libertad, pero muchas veces lo que realmente quiere es alivio. Alivio de la presión, alivio de la comparación, alivio de la sensación constante de estar perdiendo una carrera invisible. Porque, en el fondo, muchos seres humanos ya no saben cómo existir sin demostrar constantemente su valor. Y eso crea una de las mayores tragedias de la vida moderna. Las personas se obsesionan tanto con construir una existencia valiosa que nunca llegan a experimentar la existencia misma. Posponen la vida esperando permiso para sentirse vivas, después de ganar más dinero, después de alcanzar más éxito, después de recibir más validación, después de convertirse por fin en alguien. Pero ese alguien es un objetivo móvil. El horizonte sigue alejándose, el apetito se expande, la identidad se vuelve dependiente del impulso constante, así que incluso el logro se vuelve aterrador, porque detenerse significa enfrentarse al vacío que existe debajo del movimiento. Por eso el silencio aterra a tantas personas. El silencio elimina las distracciones. Y sin distracciones, las personas finalmente se encuentran consigo mismas. No con la actuación, no con la identidad, no con la ambición. Con el yo que existe debajo del ruido. Y muchas descubren que en realidad no saben quiénes son fuera de la productividad. Por eso, la soledad se ha vuelto tan común en las sociedades hiperconectadas. Los seres humanos se comunican constantemente mientras revelan casi nada. Todos están transmitiendo. Muy pocos son comprendidos. Las personas mantienen conversaciones todo el día mientras esconden sus verdaderos miedos, su verdadero dolor y su verdadera confusión. Porque la vulnerabilidad amenaza la posición social, y la posición social se ha convertido en supervivencia. Por eso la gente lleva una armadura psicológica durante tanto tiempo que, al final, ya no puede quitársela ni siquiera frente a quienes ama. Por eso algunas relaciones se sienten emocionalmente vacías a pesar del contacto constante. Dos actuaciones interactuando. Dos sistemas nerviosos negociando aceptación. Dos seres humanos asustados preguntando en silencio: si ves quién soy realmente, ¿te quedarás? Y debajo de todo esto, empieza a surgir la verdad más extraña.
Las personas que dedican por completo su vida a hacerse ricas, a menudo sacrifican precisamente las experiencias que le daban sentido a la riqueza desde el principio. Tiempo, presencia, amistad, salud, calma interior, capacidad de asombro. No siempre, pero muchas veces sí, porque existe una diferencia entre usar el dinero y servirle. Una opción te da libertad, la otra crea una esclavitud psicológica con muebles caros. Y tarde o temprano, la vida obliga a todo ser humano a enfrentarse a la misma realidad. Ninguna cantidad de estatus elimina la mortalidad. La muerte sigue invicta. Observa por igual a multimillonarios y trabajadores, y de repente el juego cambia. Porque cuando los seres humanos comprenden de verdad que van a morir, muchas cosas pierden su poder hipnótico. El estatus empieza a parecer frágil. El ego empieza a parecer una actuación. La aprobación pública empieza a parecer temporal. Incluso el odio se vuelve agotador. Empiezas a notar cuánto del comportamiento humano está impulsado por personas asustadas que intentan escapar de la impermanencia. Intentan importar para siempre en un universo donde todo desaparece. Y quizá por eso la paz es tan rara. Porque la paz no surge de ganar el juego social. La paz surge cuando dejas de construir toda tu identidad alrededor de él. No todo el mundo se volverá rico, eso es cierto. Pero también hay algo más importante que es cierto. La mayoría de las personas nunca aprende la diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobreviven económicamente mientras se mueren de hambre emocionalmente. Acumulan posesiones mientras se abandonan a sí mismas. Persiguen visibilidad mientras pierden intimidad con la realidad. Y finalmente, algunas personas despiertan. No hacia la felicidad, hacia la claridad. Empiezan a ver que la libertad es en parte financiera, pero también psicológica. La capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. La capacidad de vivir sin compararse constantemente. La capacidad de disfrutar momentos que no generan estatus. La capacidad de dejar de convertir la existencia en una competición. Porque, al final, la forma más rara de riqueza no es el dinero. Es un sistema nervioso que ya no entra en pánico al ver que otra persona está ganando. Es la capacidad de seguir siendo humano en una civilización diseñada para convertir a los seres humanos en mercados. Y quizá esa sea la verdadera prueba de esta era. No si te vuelves rico, sino si puedes sobrevivir al peso psicológico de la vida moderna, sin perder el alma en el proceso. Entonces, ¿qué debería hacer un ser humano después de darse cuenta de todo esto? No teóricamente, no filosóficamente, prácticamente, interiormente. Porque una vez que ves la maquinaria con claridad, llegas a una encrucijada peligrosa. Un camino conduce al cinismo, el otro conduce a la conciencia. El cinismo es seductor porque parece inteligente. Ves corrupción, manipulación, juegos de estatus, vanidad, codicia, y empiezas a alejarte de la propia humanidad. Pero el cinismo no es sabiduría, es agotamiento emocional disfrazado de claridad. Una persona consumida por el cinismo no escapa del sistema, queda atrapada espiritualmente dentro de él. La verdadera conciencia crea algo diferente. Precisión. Dejas de esperar que la sociedad te dé significado. Dejas de esperar que el dinero cure tu identidad. Dejas de esperar que la atención cure tu soledad. Y gracias a eso, finalmente te vuelves difícil de controlar. Ese es el primer principio. No construyas tu identidad sobre cosas que el mundo puede quitarte. Ni el estatus, ni la popularidad, ni los ingresos, ni la apariencia, ni la relevancia externa. Porque en el momento en que tu identidad depende de cosas inestables, tu sistema nervioso se vuelve permanentemente frágil. Una crisis financiera te destruye. Un rechazo te destruye. Un fracaso te destruye. La pérdida de atención te destruye. La mayoría de las personas son emocionalmente inestables porque su autoestima está alquilada al mundo exterior. El verdadero respeto por uno mismo es más silencioso. Nace de cumplir las promesas que te haces en privado, de soportar el dolor sin teatralidad, de mantener la honestidad cuando la deshonestidad te beneficiaría, de saber quién eres incluso cuando nadie te aplaude.
Ese tipo de respeto propio no puede comprarse, y curiosamente, genera más paz que la admiración. El segundo principio, aprende la diferencia entre el dolor útil y el dolor inútil. Las personas modernas desperdician enormes cantidades de vida sufriendo innecesariamente. Toleran trabajos que destruyen su espíritu, relaciones construidas sobre la desnutrición emocional, amistades basadas únicamente en la conveniencia, comparación constante, adicción digital, sobreestimulación permanente. Y luego llaman a eso adultez. Pero no todo sufrimiento tiene el mismo valor. Algunos dolores construyen fortaleza, otros solo te drenan la vida. La disciplina es valiosa, la humillación no. El sacrificio es valioso, el autoabandono no. El trabajo duro es valioso. La insensibilidad emocional crónica no. Un ser humano maduro aprende a preguntarse, ¿qué está creando este dolor? Si la respuesta es nada, vete. El tercer principio, no confundas atención con amor. Solo esta comprensión puede ahorrarte años de daño psicológico. La atención es estimulación. El amor es presencia. La atención te observa. El amor te comprende. La atención reacciona a la actuación. El amor permanece cuando la actuación termina. Las redes sociales han entrenado a las personas para perseguir visibilidad mientras pasan hambre de conexión. Y la tragedia es que la visibilidad puede aumentar la soledad. Porque ser visto no es lo mismo que ser conocido. Algunas personas tienen audiencias, pero no intimidad. Miles de seguidores, pero nadie a quien llamar a las 2 de la mañana. Validación interminable, pero ninguna seguridad emocional. Los seres humanos no sanan a través de la admiración, sanan a través de la conexión genuina. Una conversación auténtica puede nutrir más al sistema nervioso que 1000 desconocidos aprobando tu existencia. El cuarto principio, persigue el dinero estratégicamente, pero nunca emocionalmente. Eso lo cambia todo. Gana dinero porque la libertad importa, porque la salud importa, porque tu familia importa, porque el tiempo importa. Pero en el momento en que el dinero se convierte en identidad emocional, el miedo entra en tu sangre. Ahora cada pérdida se convierte en humillación. Cada comparación se convierte en violencia emocional. Cada persona rica se convierte en una amenaza para tu valor. Por eso muchas personas ricas siguen siendo pobres por dentro. Sus finanzas crecieron. Su miedo no. Una relación sana con el dinero suena casi aburrida. Lo respetas. Lo entiendes. Lo construyes con paciencia. Evitas la dependencia. Evitas el caos financiero. Pero no lo adoras. No conviertes el patrimonio en autoestima. Porque una vez que la supervivencia está razonablemente asegurada, la vida empieza a hacer preguntas más profundas. Puedes dormir en paz. Puedes pensar con claridad. Puedes amar con honestidad. Puedes disfrutar de los momentos ordinarios. Puedes existir sin estimulación constante. Si no puedes, entonces la riqueza resolvió la logística, no el sufrimiento. El quinto principio, protege tu mente del ruido constante. La mayoría de las personas están psicológicamente saturadas porque nunca experimentan un pensamiento ininterrumpido. Cada silencio se llena de inmediato. Música, podcasts, desplazamiento infinito, notificaciones, entretenimiento, algoritmos. El mundo moderno teme al silencio porque el silencio revela la realidad. Revela agotamiento, confusión, dolor, miedo, falta de sentido. Pero el silencio también es donde la inteligencia se reorganiza. Un ser humano incapaz de sentarse a solas en silencio se vuelve vulnerable a la manipulación, porque acaba necesitando distracciones del mismo modo que un adicto necesita sustancias, y toda dependencia crea control. Por eso recupera el silencio, no como espiritualidad, no como actuación, como supervivencia psicológica. Camina sin consumir contenido, come sin estimulación, siéntate sin escapar. Al principio la mente se vuelve inquieta, después honesta, después clara. El sexto principio. Deja de actuar constantemente.
Puede que esta sea una de las revelaciones más liberadoras de la vida adulta. No necesitas convertirte en un producto. No todo pensamiento necesita una marca. No todo momento necesita ser documentado. No todo éxito necesita ser difundido. Una persona obsesionada con parecer poderosa suele sentirse impotente en privado. Por eso las personas verdaderamente equilibradas se sienten diferentes. Hay menos actuación en ellas, menos desesperación, menos súplicas invisibles de aprobación. Hablan con más honestidad porque ya no negocian aceptación cada segundo. Y la honestidad crea una forma extraña de libertad. Cuando dejas de actuar, dejas de dividirte en múltiples identidades. Una para el trabajo, una para los desconocidos, una para las redes sociales, una para la vida privada. El sistema nervioso se relaja, porque la verdad requiere menos mantenimiento que la actuación. El séptimo principio: mantente sensible sin volverte débil. La cultura moderna presenta dos opciones rotas: la sensibilidad ingenua o la frialdad blindada. Pero las personas emocionalmente inteligentes terminan descubriendo algo más raro: una fortaleza serena, la capacidad de seguir siendo compasivo sin permitir la explotación, la capacidad de permanecer abierto sin renunciar al respeto por uno mismo, la capacidad de perdonar sin perder la memoria, la capacidad de preocuparse profundamente sin necesitar control. Este equilibrio es difícil porque el dolor endurece de forma natural a las personas, especialmente la traición, especialmente la humillación, especialmente la decepción. Pero una armadura emocional permanente termina envenenando a quien la lleva. Una persona fría puede evitar el dolor, pero también reduce su capacidad de experimentar alegría, intimidad, asombro y amor. La insensibilidad protege, luego aprisiona. Y finalmente, la comprensión más importante. La vida no te está pidiendo que seas superior a otros seres humanos. Te está preguntando si puedes seguir siendo plenamente humano mientras el mundo te presiona constantemente para que no lo seas. Puedes mantenerte consciente en una cultura diseñada para distraerte. Puedes mantener la paz en un sistema que obtiene beneficios de tu ansiedad. Puedes mantener la honestidad en entornos que recompensan la actuación. ¿Puedes construir el éxito sin sacrificar tu alma para conseguirlo? Porque algún día tu vida se volverá muy silenciosa. La competencia desaparecerá. Los algoritmos desaparecerán. Los juegos de estatus desaparecerán. Y te quedarás a solas con una pregunta: ¿tu forma de vivir te estaba destruyendo o te estaba protegiendo? Esa es la verdadera medida de una vida. No si impresionaste al mundo, sino si te abandonaste a ti mismo en el intento.